Muy buena tarde tengan todos. Vamos a trabajar ahora por este medio y vamos a ver un tema muy importante el día de hoy respecto a nuestro curso de operaciones unitarias 3. Entonces, vamos a ver el día de hoy vamos a ver el tema de conducción de calor a través de un cilindro que está de alguna forma por dentro, pues se puede pasar cierto flujo. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos, por ejemplo, la aplicación que se le puede dar a este tipo de conducción de calor es a las tuberías, que muchas veces se transporta vapor provenientes de una caldera, o también pueden ser tuberías de serpentines de extractores de calor, que es lo contrario. Cuando un fluido va muy caliente, muchas veces necesitamos enfriarlo, y entonces lo que se hace es que a través de un tubo se pone un fluido con temperatura menor a la que está afuera, y entonces de esa forma se extrae el calor de un fluido que esté en el exterior. O sea, el calor puede fluir, como vimos en el caso de un horno y como vimos el caso de un cuarto frío. Aquí sería cuando nosotros estamos transportando vapor por dentro de una tubería. Si nosotros tocamos esa tubería, si nosotros la tocamos en el exterior, si la tocamos nos vamos a quemar porque el vapor es muy caliente. Entonces, aquí podemos representar al tubo al cual se le hizo un corte transversal, ¿sí? El tubo va a tener una longitud. Veamos, este tubo de aquí tiene una longitud y tiene una sección de corte. Todo esto que está aquí es la sección de corte, ¿sí? Sería esta parte de aquí. Y podemos darnos cuenta que también el tubo tiene una pared, un espesor. Esto lo vimos en el tema de tuberías en operaciones unitarias 2. Ustedes se pueden dar cuenta que el tubo tiene un espesor. De aquí, pues, el espesor no se puede ver apreciarse tanto, pero al cortarlo, nosotros vamos a darnos cuenta que vamos a tener un diámetro interno y vamos a tener un diámetro externo, ¿sí? Con esto, entonces, yo ya puedo explicar, ya si nosotros ponemos, digamos, de planta ese corte transversal y nos ubicamos al centro de la tubería. Si esta tubería está transportando por dentro calor, o sea, si está transportando un flujo de vapor, el calor o las pérdidas que salen al exterior, su dirección va a ser de adentro hacia afuera. Si al contrario, aquí en lugar de tener una tubería que transporte vapor, transporta agua fría porque lo que quiere es extraerle el calor a algo que hay afuera, a otro fluido, entonces el calor va a transportarse de afuera para adentro. Y aquí hay varios elementos que yo necesito que ustedes comprendan bien. Vamos a tener del centro para la pared interior del tubo, vamos a tener una distancia. A esa distancia, el centro de la pared, del centro del tubo hacia la pared interior del tubo, ¿sí? A ese le vamos a llamar radio, ¿sí? Y regularmente esa distancia que hay del centro a la pared interior del tubo se le llama radio 1, ¿sí? Es como que si estuviéramos agarrando el diámetro, que el diámetro va de extremo a extremo de la pared interior. El diámetro partido 2 es el radio. Entonces, esa distancia que existe del centro hacia la pared interior es radio 1. Y luego vamos a tener otra distancia que está del centro de la tubería hacia la superficie de la pared exterior. Ese es el radio 2. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando estuvimos trabajando el tema de bloques,
Nosotros, por ejemplo, teníamos un bloque, aquí esto lo voy a dibujar, después lo voy a borrar, y ese bloque tenía un espesor. Tenía un espesor, a ese espesor le pusimos diferencial de X, o sea, X1 y X2. Ese diferencial de X era el espesor de esa pared. En este caso, el espesor, que prácticamente es el espesor de la tubería, esto que está aquí, ese espesor se va a dar por un diferencial de radios, ¿sí? Ese espesor ahora se va a convertir, ese espesor es, vamos a poner aquí, espesor, es un diferencial de radios, o sea, radio 2 menos radio 1. Ese va a ser el espesor de la tubería. O sea, vamos a cambiar la expresión de espesor que teníamos en una pared plana, que era el diferencial de longitud, o sea, X2 menos X1. Y ahora vamos a cambiarlo o a sustituirlo por el espesor de la tubería, que en este caso sería el diferencial de radios. Siempre el radio mayor menos el radio menor. Y vamos a tener entonces y a ubicarnos cabalmente en este espesor, ¿sí? Y vamos a tener siempre presente también el largo de la tubería o la longitud de la tubería. Muy bien. Una vez explicado esto, pasamos a las ecuaciones. Bueno, aquí vamos a seguir explicando. Entonces, aquí les puse esta parte que la copié directamente del libro para que ustedes sepan qué significa cada una de las simbologías. Aquí tenemos el radio 1, tenemos radio 2, este es el flujo de calor y esta es la longitud. De esta cuenta, la ecuación que vamos a utilizar, la ecuación general siempre va a ser esta, ¿sí? Y aquí entra, si ustedes se recuerdan también, voy a dibujar aquí, cuando trabajábamos un bloque, cuando trabajábamos una pared, esta pared tenía una área de transferencia de calor, ¿sí? Regularmente esta era el área de transferencia de calor. Esa área, si eran bloques, varias láminas o varias placas, la área iba a ser la misma, porque estaban colocadas de forma en serie y no cambiaba su forma geométrica ni las longitudes. Entonces, para el caso de los tubos, el área de transferencia de calor, pues va a tener siempre una figura geométrica similar a la de un rectángulo. Pero, ¿cómo es que sale esa área de transferencia de calor? El área de transferencia de calor para una tubería, si la vemos la tubería de la parte externa, sería toda esta parte, toda la envoltura de la tubería, pero en la parte externa. Y si quisiéramos ver el área de la parte interna, sería toda la envoltura de la parte interna. ¿Cómo funciona eso? Se los voy a explicar aquí de una forma así sencillita, tipo Plaza César. Vamos, quiero que miren van a ver a la cámara. Ahorita la cámara que tengo no es de muy buena resolución, pero aquí tengo una hoja, ¿sí? Una tubería, regularmente una tubería está hecha de una hoja de lámina, ¿sí? Entonces, para hacer una tubería lo que se hace es prácticamente enrolar esta lámina. Y si ustedes se dan cuenta, ahora ya logré obtener un cilindro, ¿sí? Un tubo, miren, aquí está el tubo, ¿ve? Un cilindro, un tubo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber cuál es el área de transferencia de este tubo, si habláramos de calor, si quisiera saber el área de transferencia exterior, sería toda esta parte de afuera, ¿sí? Toda la envoltura de la parte de afuera. Y si yo quisiera el área de transferencia de calor, pero interior, sería la envoltura, pero por la parte de adentro, ¿sí?
Esta área de transferencia, si yo la quisiera ver de una forma geométrica, entonces yo cortaría el tubo por toda, de forma longitudinal, le haría un corte, díganme el dedo, un corte tras, de forma longitudinal, en toda su longitud, y al cortarlo y enderezar el tubo, me queda prácticamente una figura geométrica como la de un rectángulo, como la de una hoja, ¿sí? Entonces, si vuelvo a envolver esa hoja o esa lámina, vuelvo a tener nuevamente mi tubería. Esto era lo que les quería explicar y que les quede claro. Entonces, ahora si vemos aquí, ya viendo el tema del área, el área de transferencia de calor, viéndola de una forma geométrica, sería un rectángulo. Solo que no va a ser igual que en las capas de diferentes capas, de los bloques de diferentes capas, porque aquí sí vamos a tener diferentes dimensiones. El área de transferencia de calor interior, del lado dentro, no va a ser igual al área de transferencia de calor del lado fuera. Va a haber siempre una diferencia. ¿Y cuál va a ser la diferencia que nos va a marcar en este aspecto? Pues la diferencia que nos va a marcar va a ser el radio. Entonces, para poder calcular esas áreas, el área de transferencia de calor interna y el área de calor de transferencia externa, vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es igual a 2pi por radio por longitud. Si quiero calcular el área de transferencia de calor interna, obviamente voy a utilizar el radio interno, que sería R1, ¿sí? Y si quiero calcular el área de transferencia de calor externa, voy a multiplicar por radio 2, ¿sí? O sea, el radio que mide desde el centro hasta la parte exterior. Esta ecuación es fundamental y es muy importante que siempre la tomemos en cuenta. Muy bien. Entonces, ya visto esto, ahora quiero que expidemos las ecuaciones. Las ecuaciones, pues, si ustedes se dan cuenta, es la misma ecuación que estamos utilizando respecto a la ecuación que utilizamos en las planchas o paredes, ¿sí? Temperatura 2 menos temperatura 1. Aquí afuera podemos decir que vamos a tener, en este caso, vamos a tener en la parte de afuera, vamos a tener, aquí en el exterior, vamos a tener una temperatura 2, ¿sí? Y en la parte de adentro vamos a tener la temperatura 1. Y entonces, dependiendo del material que tenga este tubo, vamos a tener una resistencia al paso del calor. Y esa resistencia va a depender de la conductividad. Ya dijimos, si los materiales tienen alta conductividad, la resistencia es muy pequeña. Pero si los materiales son de baja conductividad, la resistencia es alta. Y entonces en la ecuación nos vamos a dar cuenta que lo que se está sustituyendo realmente, ¿sí?, es el diferencial o el espesor. Miren, aquí el espesor ya no es X2 menos X1, sino que es radio 2 menos radio 1. Y el área, si ustedes se dan cuenta, el área que tenemos aquí se va a convertir ahora en un área media logarítmica. Ahí está área LM. Y así la vamos a representar. Esa área va a ser un promedio del área interna y del área externa. Pero no podemos hacer un promedio aritmético. Para eso vamos a utilizar un promedio logarítmico, digámoslo así. Entonces,
Primero vamos a tener que calcular por la parte de adentro el área de transferencia de calor interna, que sería A1, y vamos a calcular el área de transferencia de calor externa, que sería A2. ¿Cómo vamos a calcular eso? Ya tenemos las ecuaciones, que es 2pi por longitud por radio 1 va a ser el área 1 y 2pi por longitud por radio 2 va a ser el área 2, ¿sí? Y entonces, una vez tengamos esas áreas, pues vamos a sacar, aquí en este caso, le faltaba un signo, el área media logarítmica que tenemos aquí, el área media logarítmica promedio, digámoslo, va a ser igual al área 2 menos el área 1. Lo voy a poner, lo voy a escribir bien porque no me gustó cómo quedó. Va a ser igual al área 2 menos el área 1. Ahí está. Dividido el logaritmo natural de la relación de área 2 sobre área 1. Y con eso voy a obtener el área media logarítmica, ¿sí? Entonces, la resistencia, miren aquí el valor de resistencia, no es más que el diferencial, ¿sí? En este caso, de los radios, diferencial de radios, dividido la conductividad del material multiplicada por el área media logarítmica, ¿sí? Y esta sería la ecuación fundamental de la resistencia para estos casos que son de conducción de calor a través de tuberías o conducción de calor a través de cilindros huecos. Eso es lo que yo necesito que les quede claro. Si se dan cuenta, las ecuaciones son similares. Lo único que nos está cambiando es el tema del espesor, que ahora ya no es diferencial de X, sino que es diferencial de radios, y el área de transferencia de calor se va a tener que calcular un área el promedio, y esa área promedio es a través de un área media logarítmica. Primero calculo el área interior y luego el área exterior, y después saco mi promedio logarítmico. Una vez que he visto esto, entonces ahora tengo un problema que vamos a resolver. Y el problema dice lo siguiente: un tubo cilíndrico de caucho duro, o sea, el material es de caucho, y paredes gruesas cuyo radio interior mide 5 milímetros y el exterior mide 20, se usa como serpentín de enfriamiento provisional en un baño. Por su interior fluye una corriente rápida de agua fría y la temperatura de la pared interna alcanza 274.9 Kelvin. Y la temperatura de la superficie exterior es 297.1 Kelvin. El serpentín debe extraer del baño un total de 14.65 watts. ¿Cuántos metros de tubo se necesitan? Bueno, voy a, aquí no copié la imagen porque sí necesito nuevamente esa imagen. Entonces voy a ver si puedo. Vamos a ver. Bien, aquí puedo. Vaya que tengo en red mis computadoras ahora. Entonces voy a ver si saco una imagen rápidamente. Esa no la había contemplado y a veces a uno se le escapan las cosas. Pero vaya que aquí tengo ahora esto y esto me facilita mucho. Vamos a ver. Documentos. Aquí estoy. Tengo todos mis archivos. Operaciones unitarias 3, imágenes. Y quiero, aquí no la puedo ver, vamos a ver. Conducción de calor en un cilindro, creo que este es. Ahí está. Bueno, esta es la que me va a servir. Prácticamente la que me va a servir es esta es la que voy a dejar ahí, ¿sí? La voy a poner un poquito más grande. Eso. Esto que está aquí, pues ahí dejémoslo. No me interesa ahorita. Bueno, entonces, observen ustedes que tengo prácticamente, voy a ponerle datos a la situación esta. Tengo la temperatura 1
que va a estar aquí. Esa sería temperatura 1. Aquí pasa el calor, tiene su resistencia y sale a temperatura 2. Aquí voy a tener la resistencia. ¿Sí? Muy bien. Los radios, ya sabemos que el radio 1 vale 5 milímetros y el exterior vale 20 milímetros. Eso lo voy a poner despuesito. Y tengo también, sé que por el interior del tubo, aquí tenemos un tubo, ¿verdad? Por el interior del tubo está fluyendo agua fría, ¿sí? Y por afuera, pues obviamente ha de ser un fluido que está caliente. Entonces me están pidiendo que si ya sabemos que se está extrayendo 14.65 watts en términos de potencia, o sea, esta agua fría que va adentro le extrae al agua caliente 14.65 watts de potencia, o sea, flujo de calor, ¿sí? Eso lo está jalando para adentro. Entonces necesitamos saber cuál es la longitud del tubo, o sea, qué largo de tubo necesito, ¿sí? Metamos aquí un dibujo de tubo, de un tubo para que tengamos ahí tubo. Vamos a poner tubo. Vamos a dibujar rápidamente. Vamos a poner este otro tubo. Me gusta más este para que no sea el mismo. ¿Sí? Lo voy a poner a cabal aquí, miren, para que me quede encima de este. Ay, ay, ay. Lo voy a dejar aquí. Bueno, ahí que se quede. Entonces, lo que me están pidiendo es que yo determine cuál es la longitud. Obviamente ese tiene que ser un tubo. Si es un serpentín, ustedes saben que un serpentín tiene una forma, ¿verdad? Puede ser así la forma, o dependiendo si es un serpentín espiral, no sabemos, ¿verdad? Entonces, ese serpentín, pues inicialmente estaba hecho de un tubo o de varios tubos que tenía una longitud determinada. Y entonces lo que me están preguntando a mí, ¿cuál sería la longitud de esa tubería para que pueda extraer esta cantidad? Entonces vamos a iniciar resolviendo el problema y primero pues vamos a determinar los radios, qué radios tenemos para determinar estos valores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner yo aquí solución, voy a aprovechar. Siempre les pido perdón por la letra, pero no tengo otra forma de poderles enseñar esto. Entonces, el radio 1 es de 5 milímetros. Y 5 milímetros es aproximadamente 0.005 metros. Y el radio 2 es de 20 milímetros. O sea que sería de 0.02 metros. Muy bien. Con eso ya calculé los radios. Ahora voy a calcular las áreas. El área 1. Área 1. Yo ya sé que el área 1 ¿a qué va a ser igual? A 2 veces pi por la longitud por el radio 1. ¿Sí? Sin embargo, aquí no me están dando longitud. Me están preguntando cuál es la longitud que yo necesito para poder extraer estos 14.65 watts. Como no me la están dando, en este caso particular, no todos los problemas se resuelven así. En este caso particular, para poder determinar esta área, ¿sí? Yo voy a asumir más o menos el área, pero para una longitud de 1 metro, ¿sí? Todas estas áreas, estas dos áreas que voy a calcular aquí, que va a ser área 1 y área 2, van a ser calculadas para una longitud de 1 metro. Esto después lo voy a corregir y ahí se van a dar cuenta cómo se va a corregir. Entonces, si yo sé que es igual a 2pi por longitud por R1, pues voy a tener aquí 2pi
2pi por el radio 1, yo sé que es 0.005 metros, multiplicado a, bueno, era la longitud primero. Si quieren, pongamos la longitud primero para que no nos equivoquemos. Y entonces voy a utilizar de una forma provisional, podríamos decir, esa longitud que tengo planteada, es para 1 metro, ¿sí? Entonces voy a poner aquí 1 metro multiplicado por 0.005 metros, que es el radio. Y entonces voy a tener aquí una área más o menos. Vamos a calcular rápidamente. Verifican ustedes estos cálculos también, por favor. Vamos a ver. Quedaría 0.0314 metros cuadrados. Esa sería el área de transferencia de calor interna. Ahora, el área de transferencia de calor externa sería, en este caso, 2 veces pi otra vez. Eso se repite. Luego, 1 metro es el mismo metro de longitud. Lo que me cambia aquí es el radio. Y en este caso, el radio 2. Sería 0.02 metros. Y voy a tener como resultado, en este caso, vamos a ver, vamos a verlo ahora. Voy a tener 0.1257 metros cuadrados. Muy bien. Y ahora, ya que tengo el área 1 y el área 2, voy a calcular el área media logarítmica, ¿sí? El área media logarítmica, aquí voy a ponerle otra vez el menos porque este no lo tiene. Vamos a ponérselo aquí, aquí no lo tenía, entonces aquí se lo ponemos, menos, ahí está. Entonces sería, en este caso, el área media logarítmica, vamos a ver si lo puedo calcular aquí, ojalá. Área media logarítmica sería igual al área 2 menos el área 1. Aquí no le voy a poner las dimensionales porque yo ya sé que todo esto es en metros cuadrados. Entonces sería 0.1257 menos 0.0314. Todo esto dividido logaritmo natural de 0.1257 dividido 0.0314. Cierro. Y ahora utilizo mi calculadora para determinar cuál es el valor del área media logarítmica. Ahí se recuerdan que el área media logarítmica es el antilogaritmo. Bueno, aquí en estas calculadoras ya sale de una vez. Estaba recordando mi calculadora que utilizaba cuando llevé operaciones unitarias 3, como en el año 1995. Tenemoslo así, aquí tenemos. Muy bien. Entonces, resulta que ya tengo el dato del área media logarítmica. Ay, se me empañó mi lente ustedes. Bueno, ahí estamos. Entonces, el dato del área media logarítmica sería entonces de 0.0680 metros cuadrados. Me voy a pasar para la otra, para el otro pizarrón. Bueno, y entonces ahora necesito la conductividad del material. Ya tengo ese dato, entonces necesito la conductividad del corcho. Esto está, vamos a ver, creo que está en el apéndice A315.
apéndice A315. Miremos en el apéndice A315, yo ya lo tenía aquí listo. Sí, aquí está, apéndice A315, el corcho, miren, corcho prensado. Voy a, para que se mire más grande, apéndice o corcho prensado. Si se dan cuenta, aquí solo aparece a una temperatura 30 grados. Miren, solo aparece a 30 grados. ¿Será que me funciona esa? Bueno, al final de cuentas solo tengo esa, ¿verdad? Entonces solo esa voy a utilizar, porque no hay otras temperaturas. Si hubieran otras temperaturas como otros materiales, tendría que hacer una interpolación, ¿sí? Entonces yo ya sé que ese es el valor de la conductividad para el corcho. Entonces voy a tener un valor de conductividad. Vamos a ver. Quiero revisar bien. Corcho prensado, sí, tengo aquí conductividad. No es corcho prensado. Discúlpenme, compañeros. El problema no es corcho prensado, es caucho duro. Es de caucho. Aquí estaba cometiendo un error, ¿ve? Entonces, el caucho duro está aquí, ¿ve? Bueno, y está para 0 grados Celsius. Y el valor es de 0.151. Caucho duro, no era de corcho. 0.151, solo un valor también, entonces solo utilizo ese. Entonces, la conductividad del caucho duro sería 0.151 y la dimensional sería watts sobre metro Kelvin. Muy bien. Y entonces la ecuación general que voy a utilizar, ¿sí? Para lo que necesito, en este caso, si ustedes se recuerdan, sería la temperatura, el flujo de calor, ¿sí? Sería igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1 dividido la resistencia, ¿sí? Y la resistencia, de este lado lo voy a poner, si ustedes se recuerdan, miremos cómo vamos a calcular la resistencia. En este caso, la resistencia sería igual al diferencial de radios dividido la conductividad por el área media logarítmica, ¿sí? Entonces sería radio 2 menos radio 1 dividido la conductividad por el área media logarítmica, ALM. Y entonces miremos los datos de los radios. Estoy mal, creo que era 0.02 metros menos 0.005 metros dividido la conductividad, que en este caso sería 0.151 watts sobre el metro Kelvin por el área media logarítmica. Esto me cae mal, estos mensajes que saca este antivirus, lo voy a tener que quitar porque no solo ni son buenos y sacan un montón de mensajes que no sirven. Bueno, por el área media logarítmica, y es necio. El área media logarítmica que ya la había calculado, que era el valor de 0.0680 metros cuadrados. Y entonces, al calcular eso, vamos a meter a la calculadora 0.02 menos 0.005 dividido 0.151 por 0.0680.
Entonces, tengo una resistencia de 1.47. Vamos a ver. 1.47 y me quedan, aquí voy a eliminar, no voy a decidir elimino metros. ¿Sí? Aquí un metro de este metro cuadrado se va con este de aquí y me queda un metro de aquí y este metro se va con los metros de arriba y entonces me queda watt Kelvin y por la ley del sándwich, entonces aquí me tendría que quedar Kelvin partido watt. Aquí sería Kelvin partido watt, ¿sí? Ay, ese watt está feo. Vamos a borrarlo. Kelvin partido watts. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, tomando la ecuación de calor, voy a poner aquí un asterisco, me vengo para acá. Entonces, el calor sería igual a la temperatura 2. Habíamos visto la temperatura 2, que era igual a 274.9 Kelvin menos 297, perdón, estoy mal. Vamos a ver. Ah, no, estamos bien. En este caso, la temperatura 2 es menor porque prácticamente adentro de la superficie del tubo está con menos temperatura que el exterior porque afuera hay un fluido caliente. Eso es lo que está pasando. Entonces sí, entonces sería 274.9 Kelvin menos 297.1 Kelvin. Todo esto dividido dentro de la resistencia, que es 1.47 Kelvin sobre watts. Muy bien. Entonces vamos a ver cuánto nos da. 274.9 menos 297.1 dividido 1.47. Entonces me da un total de menos 15. Menos 15.10. Punto 10. Ahí revisan ustedes ese resultado, por favor. Menos 15.10 watts. Eso es, vamos a poner aquí, ojo. Ojo. Para 1 metro de longitud de tubería. ¿Sí? Para 1 metro, porque recuerden que el área interior y el área exterior, ambas de transferencia de calor, las calculamos poniéndole una longitud de 1 metro de transferencia de 1 metro de longitud. ¿Sí? Entonces, bueno, y el signo negativo, ¿qué significa el signo negativo? Significa que lo que estamos haciendo es que estamos extrayendo calor. ¿Sí? Ay, no, esto no lo quería. Voy a ver si puedo copiar otra vez la imagen del cilindrito para ponerle el dato ahí, que ustedes vean cómo es la cosa realmente. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Estamos aquí. Vamos a ver, sí, conducción, aquí estamos. Muy bien, ahí estamos. Entonces voy a poner aquí, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, en este caso, que el calor realmente no está saliendo de adentro hacia afuera, sino que el calor está transportándose de afuera
hacia adentro, ¿sí? Porque afuera hay un medio que está caliente y por dentro pues está el fluido frío y lo que queremos es enfriar el medio de afuera, ¿sí? Entonces, como tenemos eso, para poder determinar la longitud real, ¿sí? Para poder determinar la longitud real, la longitud real sería igual al calor a extraer sobre el calor que extrae 1 metro de longitud, ¿sí? ¿Y cuál es la cantidad de calor que se debe extraer? Eso está en el enunciado del problema. Miren, se debe extraer 14.65 watts, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que poner aquí arriba sería 14.65 watts, ¿sí? Muy bien. Y entonces, el calor que se extrae para 1 metro de longitud, recuerden que aquí, aquí borré yo, ¿qué pasó? Borré esta cuestión de watts, lo voy a poner aquí. Recuérdense que este signo, aquí me salió negativo, pero yo puedo asumir ya después para otros cálculos el valor absoluto del calor, porque el calor no tiene signo. El signo solo me sale porque matemáticamente seguí una lógica de cálculo y lo que me dice es cuál es la dirección del calor, hacia dónde está fluyendo. Entonces aquí está fluyendo de afuera para adentro. Y esto lo voy a dividir. Lo voy a dividir dentro de ¿cuál es el calor que extrae 1 metro? 15.10. 15.10 watts para 1 metro de tubería, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Elimino watts y watts y vamos a ver entonces al dividir 14.65 dentro de 15.10 me da un valor de 0.97 metros. Entonces la respuesta, voy a ponerle aquí respuesta porque solo le estaba poniendo R y que con eso puedo confundir con el radio. La respuesta entonces aquí sería que se necesita 0.97 metros de longitud para extraer 14.65 watts de calor. Y ahí estaría resuelto el problema. Esto sería el tema para hoy. Y el siguiente tema que tendríamos que ver es el de capas múltiples. Ese es otro tema que vamos a ver. Ahora les quiero dejar como tarea. Miren, yo quiero que por favor estén haciendo las tareas. Esto es a conciencia, ¿sí? Tarea o ejercicio. El ejercicio que va a quedar, ¿sí? Es que ustedes realizar el problema nuevamente, realizar el problema pero
en el sistema inglés. De manera que la longitud del tubo que necesitamos calcular tiene que estar dada en pies. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es de que todos los datos del problema, los datos iniciales, ¿sí? Los datos iniciales, por ejemplo, aquí, estos radios los van a convertir a pies, por favor. Aquí están en milímetros, pásenlos a pies. La temperatura que tienen aquí está en grados Kelvin, pásela a grado Fahrenheit. Aquí sí tienen que hacer lo que dijimos. Tienen que utilizar primero, para convertirlo a grados Celsius, quitarle a cada uno los 273 grados, ¿sí? Y luego de grados Celsius pasar a grado Fahrenheit. Aquí no vayan a utilizar un grado Kelvin, no es igual a un grado Celsius, no. Luego hacer eso. Primero le quitan los 273 a cada Kelvin y les va a quedar grados Celsius. Y después le van a convertir de grados Celsius a grado Fahrenheit con las ecuaciones que ustedes ya conocen. Y esto que está aquí, 14.65 watts, lo van a pasar a BTU sobre hora, ¿sí? A BTU sobre hora. Este valor de aquí lo van a pasar a BTU sobre hora, se los estoy repitiendo. Todos esos cálculos e incluso también la conductividad de este cuatito que está aquí, la conductividad del corcho la tienen que pasar a BTU sobre hora, pie, grados Fahrenheit. Esa es la dimensional que les tiene que quedar. ¿Dónde pueden encontrar la conversión de conductividad? La vez pasada me preguntaron eso y la ecuación, las conversiones para conductividad las van a encontrar en el apéndice A1.11. Ahí están las conversiones de conductividad para pasar de watt metro Kelvin a BTU sobre hora, pie, grado Fahrenheit. Entonces, manos a la obra, patojos, hagan esos problemas y van a ver que no les va a ir mal en el examen parcial. Pero si no hacen los problemas y solo se quedan con lo que yo les estoy dando, entonces ahí sí, pues obviamente si no se practica, pues uno tiene problemas al final en los exámenes. Esto sería todo por hoy entonces. Y yo les agradezco su comprensión y bueno, vamos les voy a compartir el enlace de la grabación dentro de un rato para que ustedes pues puedan hacer esos cálculos en su casa y ver la presentación en su casa. Que Dios les bendiga, patojos. Nos vemos, nos seguimos viendo. Muchas gracias.